cordial bienvenida a Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 10ª jornada de la cumbre virtual. Pues En Noelia, su- muchas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todo el auditorio de este Congreso Extraordinario de Coaching y Mentoring auspiciado por HCM World. Muchas gracias a todos por su presencia y por supuesto que muchas gracias a los anfitriones y organizadores de este evento. Bueno, vemos que en México, estamos en la Ciudad de México y todavía está soleado un poco. Hoy un día nublado, pero todavía es de día. Y también sé que en Chile, pues ya es de noche, ya son las 9 de la noche. Entonces, pues me da mucho gusto de saludar a todas las personas que están en este momento en la conferencia. Algunos conocidos, por ahí creo que está Paul, por ahí está mi gran amigo Ricardo Escobar, y bueno, otras personas que puedo ver aquí en la lista de asistentes a esta conferencia. Muy bien, pues sin más preámbulos, voy a tomar la presentación de la pantalla para mostrarles un poco de qué se trata esto de la identificación de competencias de liderazgo buca. A ver, estoy terminando de preparar esto. Y solamente quiero que alguien me confirme si puede ver la pantalla en Se ve este perfecto, momento. Juan Carlos. Bueno, perdón. Se ve perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias por esa confirmación entonces. Muy bien. A ver, un segundo, estoy terminando de ajustar esto aquí. Ok. Listo. Pues muy bien, mi nombre es Juan Carlos Maya. Represento, como bien decían, una empresa Integral Management Consulting. Somos Master Franchise de Thomas International. Y bueno, estamos en este momento hablando desde la Ciudad de México. Proveemos soluciones integrales y empresariales y somos especialistas en desarrollo organizacional, comercial y humano. Bueno, esta gráfica nos muestra un poquito el caos que estamos viviendo en este momento, y no solamente en este momento, sino de hace unos años para acá. Vivimos en momentos de incertidumbre, pero las empresas tienen que seguir, todos tenemos que seguir adelante. Entonces tenemos que aprender a surfear, como dice el lema de este congreso, ante los entornos críticos. De hecho, la palabra buca surgió de aprender a trabajar en entornos críticos. Y para ello, por supuesto, los líderes son fundamentales para trazar el rumbo de las organizaciones. Les voy a mostrar un pequeño video.
de esa noticia que les hemos adelantado, una explosión que se ha escuchado en Madrid. Hay bastantes personas dentro de ese vagón que están tumbadas en el suelo, las estamos viendo en este momento. Dos explosiones que hayamos sentido han retumbado las paredes de los edificios. Bagdad, un coche bomba mata a 3 personas en el centro de la capital. Es el 7º coche bomba en esta ciudad en las últimas 24 horas. Estos son imágenes que nos llegan desde Nueva York. Hace escasos momentos se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center en Manhattan. No hay El día de hoy, 11 de septiembre del año 2001, será recordado como uno de los más trágicos y sangrientos en la historia de la humanidad.
Muy bien. Crisis, crisis, crisis. Y como nos pregunta el video en el último momento, ¿y tú hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos, no? Pero las crisis no son de ahora. Las crisis se han vivido a través de toda la historia de los hombres, del ser humano. Lo que pasa es que son épocas totalmente diferentes y las crisis se viven de manera diferente. Yo creo que lo que más persiste en términos de crisis desde los primeros tiempos son las guerras, pero, pero, pero siempre ha habido crisis y lo único es que cada crisis es de manera diferente. Hoy en día la tecnología nos lleva a enfrentarnos a crisis que tienen que ver precisamente con el desarrollo tecnológico. Muy bien, antes de convertirte en un líder, tu éxito te mide en hacerte crecer a ti mismo. Y cuando te conviertes en líder, el éxito se mide en hacer crecer a los demás. Unas palabras muy interesantes de Jack Welch, que es uno de los grandes líderes de los últimos 30, 40 años, sobre todo en los años 80 y 90 que dirigió General Electric, y tiene unas frases y tiene unos modelos de liderazgo bien interesantes. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles eran las características del liderazgo? ¿O cuál era el potencial? ¿Cuáles eran las perspectivas, las consideraciones que tenía Jack Welch para ser considerado en los últimos años como uno de los mayores líderes? Muy bien, esto es un abrebocas y es un estímulo para lo que vamos a hablar en este ratito. Pues el tema es la identificación de la gestión del liderazgo en entornos VUCA. Y por supuesto, entornos VUCA tiene que ver con entornos críticos. Entonces, vamos a reconocer e identificar características de la gestión del liderazgo en entornos de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Al final, quisiera yo que se llevaran ustedes el entendimiento de lo que son entornos críticos y complejos. Este video es muy claro y a mí me gusta utilizar este tipo de impactos para estimular un poco el pensamiento y ver, digo, hoy seguramente durante varias conferencias han logrado entender qué es entornos VUCA, pero también hay muchos conceptos y muchas características que se le da al entorno VUCA y seguramente los hemos leído. Es un concepto que se viene utilizando desde hace ya casi 30 años. También entender los estilos de liderazgo en entornos críticos, herramientas de tecnología y científicas que sirven para identificar estas características y comportamientos y identificar la gestión del liderazgo en entornos críticos o en entornos VUCA. Vemos un poquito de las etapas de liderazgo, entornos críticos, liderazgo en entornos críticos y complejos, definición de VUCA que sé que ya muchos de ustedes lo dominan, competencias de liderazgo VUCA, potencial y personalidad. Aquí es donde entramos en una parte crucial, en un elemento importante, y es el potencial y la personalidad en el liderazgo, que tiene que ver con nuestra reacción o nuestras características ante entornos complejos o entornos críticos, la importancia de las competencias y el espectro, ¿qué quiere decir eso? Y la tecnología en la identificación de las competencias. Muy bien, yo he dividido en un par de etapas, 3, 4 etapas, lo que es este liderazgo VUCA. Entonces, en primer lugar, pues, generalmente la historia nos lleva a varones, reyes, monarcas, tiranos, presidentes, primeros ministros, en una etapa le llamo yo el arte de la guerra. Y ahí tenemos a diferentes personalidades como Napoleón Bonaparte, Nelson Mandela, Abraham Lincoln, Winston Churchill y muchos más
que de alguna manera dirigieron esos momentos históricos en diferentes épocas y en diferentes países. Habían habilidades principalmente políticas, en entornos históricos adversos y sobre todo en escenarios de conflicto o de guerra. Por eso le llamo yo el liderazgo, el arte de la guerra. Por ejemplo, Winston Churchill, un estadista británico que se desempeñó como primer ministro en los años 40, 45, y tuvo un impacto, tuvo un reconocimiento muy importante en la Segunda Guerra Mundial, más conocido por su liderazgo en tiempos de guerra que incluso como primer ministro. Ahora, no nos interesa profundizar en la historia, nos interesa es saber quiénes eran ellos y cómo eran. Entonces, ¿cuáles son las características que ha tenido cada uno de los líderes en momentos críticos para poder definir esas competencias de liderazgo de cada uno de ellos? ¿Tenemos la profundidad científica y la capacidad tecnológica para lograr descubrir esas características? Bueno, de primera mano podríamos decir que no, pero yo les voy a mostrar en un ratito que sí, bajo unos conceptos científicos y obviamente con una herramienta de alta tecnología para hacerlo. Digamos que una siguiente etapa pues son las grandes historias de los CEOs que empezaron en los garajes, muchos de ellos en los garajes de su casa, ¿no? Steve Jobs, Lauren Edward Page, Sergey Brin de Google, Elon Musk, un físico, cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Jeff Bezos, fundador y director de Amazon. Y entonces vuelvo a preguntar al auditorio si sabríamos científicamente las características de liderazgo de cada uno de estos personajes y cómo identificarlas tecnológicamente. Hay una tercera etapa que le llamo yo la complejidad global. Entonces, que ya no solamente tiene que ver con el momento, con la historia, con el personaje, con qué descubrió, qué desarrolló, sino una etapa en la que desde hace pocos años estamos relativamente en el que el mundo se ha vuelto más complejo. La globalización, temáticas y crisis financiera, geopolíticas, calentamiento global, agilidad, velocidad, transformación, alta tecnología, humanización por una parte, pero deshumanización por la otra también. Y se abre un panorama de un líder que no basta con la presencia política o con crear o desarrollar una empresa. Se necesitan capacidades de aproximarse a entornos complejos, donde las respuestas raramente se encuentran en un solo lugar. Entonces, ahí nos vamos metiendo en ese concepto de liderazgo bajo condiciones adversas. Líderes llamados a abrir los ojos y oídos a tantos escenarios como les sea posible, ser flexibles, pedir consejos, aprender a ser vulnerables, desaprender, no solamente aprender, sino aprender a desaprender. Y nuevamente pregunto, ¿sabremos científicamente cómo identificar esas características de liderazgo? Ahora, hemos escuchado también en diferentes ocasiones que la crisis es una oportunidad. Entonces, ¿de qué manera vemos la crisis y de qué manera vemos el entorno VUCA? Desde el liderazgo, como crisis o como oportunidad. Aunque las crisis suelen ser delicadamente atraídas en las empresas, son momentos muy importantes para que nuevas empresas surjan o se transformen y desarrollen aprovechando las nuevas oportunidades. Aquí vemos en la lámina Airbnb que surgió en la crisis global de
del 2008, crisis financiera que nació desde Estados Unidos y arrastró una crisis prácticamente en todo el mundo. Hewlett Packard, que nació en la recesión de Estados Unidos de los 30. En esa época de los años 30, la recesión de Estados Unidos, surgieron varias empresas. FedEx también surgió en la recesión económica de 1973, pero Kentucky Fried Chicken surgió en la depresión también de los años 30. P&G en la recesión de 1937 y Microsoft en la crisis petrolera del 73. Entonces, de cada momento crítico surgen oportunidades, surgen nuevas ideas y surgen nuevas oportunidades. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿De quién vienen? Solas no se forman. Tiene que haber una idea, tiene que haber alguien con ciertas características para enfrentar esas crisis y lograr generar oportunidades. Entonces, como líderes, ¿cuánto sabemos sobre una determinada situación concreta? ¿Qué sabemos sobre lo que realmente está pasando en este momento en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina? Vemos noticias, leemos información, pero ¿hasta dónde realmente conocemos las profundidades de este conflicto? ¿En qué medida podemos anticipar el resultado de lo que nosotros hacemos? Vemos catástrofe, calamidad, accidentes, empresas que son adquiridas por otras, globalización, transformación digital, revolución de tecnología, hiperconectividad, transformación de los mercados, de los consumidores, de los productos que generan crisis, cambios dramáticos en los gobiernos. Nuestros países en Latinoamérica parecen una montaña rusa con los gobiernos. Y unas veces estamos aquí, otras veces estamos abajo. Coyunturas sociales, más de 4.500 millones de personas del mundo emergente. El tema de las Torres Gemelas, la crisis financiera del 2008, el COVID que acaba de pasar hace un par de años. Hoy en día, dos guerras importantes a nivel mundial, como la guerra Rusia-Ucrania y la guerra que hace una semana estamos viviendo con Israel y Palestina. Y entonces, ¿cuáles son los desafíos? Veíamos en el COVID hace un par de años que teníamos confinamiento, nos tocó ir a trabajar a la casa, limitación de espacio, distracciones, falta de concentración, el uso abusivo de plataformas. Hoy ya las empezamos a controlar un poco más, pero eso surgió en ese momento. Falta de comunicación efectiva, falta de lenguaje no verbal, porque nos vemos a través de una pantalla, ya lo estamos dominando un poco más. Sentirnos observados a través de la pantalla, exceso de trabajo, fallas técnicas, actividades sociales adicionales. Y entonces esto nos lleva justamente a esos entornos críticos de ignorancia y de impotencia, como nos dice el concepto VUCA. Y luego, por el otro lado, empezamos a notar ciertos comportamientos observables, que no solamente es para los líderes, para todas las personas, ansiedades, angustia, agotamiento, nos sentimos abrumados, insomnio, irritabilidad, empezamos a tener trastornos alimenticios, y es donde nos lleva precisamente a buscar información y a generar acción. Un poco a modo de recorderis, la definición de VUCA como volatilidad, la naturaleza y dinámicas de cambio y la naturaleza y velocidad de las fuerzas y catalizadores de la modificación. Cambio, modificación,
permanente, montaña rusa, sube, baja, algo diferente. Incertidumbre, como la falta de previsibilidad, perspectivas de sorpresa, sentido de conciencia y comprensión de los diferentes eventos. Complejidad, como la multiplicidad de fuerzas, mezcolanza de asuntos, ruptura de racionalidad, de causa-efecto y confusión que rodea no solamente a las personas, sino por supuesto a las organizaciones. Y ambigüedad como la distorsión de la realidad y potencial para malentendidos y significados diferentes de las contradicciones, confusión entre la causa y el efecto. Entonces, ¿qué necesitamos en un líder para poder manejar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad? Pero si ustedes lo notan, nos damos cuenta que aquí hay un poquito de caos, ¿no? Hay como un poquito de negativismo, volatilidad, catalizadores de la modificación, incertidumbre, perspectivas de sorpresa, cosas nuevas, sentido de conciencia y comprensión de los eventos, complejidad, ambigüedad. ¿Y qué pasaría si la leemos de manera diferente, de una manera más positiva? Me encantó este concepto que vi por ahí, entre visión, la traducción de Buca como una nueva perspectiva, como la visión, como una visión de algo nuevo, de algo potencial, como el entendimiento, la comprensión, como la claridad y como la agilidad. Entonces yo le puedo dar cualquiera de los dos enfoques o cualquiera de las dos perspectivas al entorno Buca. Pero eso de qué depende precisamente de quién soy yo como líder o quién soy yo como persona. Dice, hay personas que son tan negativas que cuando se desmayan y regresan no vuelven en sí, sino que vuelven en no. Es curioso, ese cuento lo escuché también hace unos años. Entonces depende del optimismo y el pesimismo que le imprimamos a cada situación. Entonces yo puedo ver el entorno Buca como algo negativo o puedo ver el entorno Buca como algo positivo. Y eso depende de cada uno de nosotros. Entonces Buca con frecuencia se relaciona con la forma en que la gente contempla las condiciones bajo las que se toman las decisiones. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión rápida, si yo tengo que tomar una decisión lenta, si yo tengo que tomar una decisión con poca información, con mucha información, precisamente esas condiciones bajo las cuales se toman las decisiones. Y si es un momento crítico, es donde se habla del famoso entorno Buca. Entonces, hay que planificar, gestionar riesgos y resolver problemas. Planificar. ¿Quién planifica? ¿Quién gestiona esos riesgos? ¿Quién resuelve problemas? ¿Con qué rapidez? ¿Con qué información? Entonces buscamos anticipar los problemas que modifican las condiciones, entender las consecuencias de los problemas y de las acciones, entender la interdependencia de las variables, prepararse para los desafíos y realidades alternativas e interpretar y aprovechar las oportunidades. Otra vez, tenemos un caos y podemos verlo desde cualquier perspectiva, como lo decía hace un rato. Pero tenemos situaciones adversas. ¿Qué competencias necesitamos para enfrentarlas? Entonces ahí los voy a llevar a 3 conceptos de competencias de liderazgo que también ustedes han manejado en diferentes momentos. Las famosas competencias tradicionales que empezaron a surgir con las escuelas de negocios hace algunos años, donde se veía el tema de negociación efectiva, comunicación efectiva, desarrollo de terceros,
toma de decisiones, ejecución, logro de objetivos y metas, gestión efectiva del tiempo, gestión de proyectos, procesos y riesgos, productividad y optimización de recursos, evaluación de rendimiento, indicadores de desempeño. Son las tradicionales que hemos conocido y muchas más seguramente. Pero luego hay unas intermedias más actuales, más actualizadas, que nos han llevado, sobre todo en los últimos años en las empresas, a empezar a prestar atención sobre estas competencias. Adaptación y flexibilidad al cambio de disrupción, responsabilidad y rendición de cuentas, habilidades de coaching, mentoring, tutoring, balance de personalidad e inteligencia emocional. Lo hemos estado hablando durante varios años. Inspirar y motivar. Entonces ya un poco más de humanismo a ese liderazgo, creatividad e innovación, apertura y adaptabilidad a nuevas ideas y enfoques, facilitar nuevos entornos de trabajo multigeneracional y diverso. Esto es nuevo, esto no digo, desde hace muchos años, pero conceptualmente se ha venido trabajando desde hace no más de 10 años. La parte multigeneracional y la diversidad, aprovechamiento de la transformación tecnológica, los analíticos, la inteligencia artificial, dominio de la transformación global y cultural, enfoque en el servicio de valor y experiencia del cliente. Y las competencias que empezaron a estudiarse desde hace, a pesar de que el concepto, insisto, lleva 30, 40 años como buca. Nació en el ejército de los Estados Unidos. Desde hace unos 5, 7 años se ha empezado a estudiar cuáles son las características que los líderes deben tener para enfrentar precisamente esos entornos buca o entornos críticos. Entonces ya empezamos a hablar de la autoexigencia, de la adaptabilidad o adaptación, de la curiosidad, del enfoque al riesgo y de la aceptación a la ambigüedad. Y por último, la competitividad. Y aquí quiero mostrarle, y ahorita se los voy a mostrar en un aspecto que le llamo yo el espectro de cada una de estas competencias, porque no es bueno ni es malo ser autoexigente, mucho o poco, no es ni bueno ni es malo. Lo importante es en qué momento ejercer cada una de esas competencias. Porque el riesgo puede ser tan malo como no tenerlo. Porque la aceptación de la ambigüedad puede ser tan mala como no tenerlo. Entonces no estamos viendo o no vamos a ver cosas ni buenas ni malas. Y para ello tenemos que meternos a un par de conceptos que es el potencial y la personalidad en el líder. ¿En qué consiste? Entonces hablemos de los dos conceptos. En primer lugar, el potencial es la probabilidad de lograr algo que es posible. La habilidad para aprovechar los dones personales. Percatarse de los talentos innatos de la persona. Continuamente aprender y desarrollar esos dones. Tener algo que pueda ser realizado. El éxito en un área concreta. Y ahora hablemos de personalidad. Cuando hablamos de potencial, también tenemos que entender la diferencia entre potencial y desempeño. Generalmente, y hay muchos conceptos también. A mí no me gusta casarme con un solo concepto, pero generalmente escuchamos que el potencial es lo que una persona puede lograr, puede llegar a lograr. Y desempeño es lo que una persona ya logró. Potencial hacia futuro y desempeño hacia desde el pasado. ¿Qué logró? ¿Qué hizo? ¿Qué fue capaz de hacer? Desempeño. ¿Qué podría llegar a ser? Potencial. Y se combina con un elemento fundamental que precisamente es la personalidad, que es un constructo psicológico estable que gobierna nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra conducta y que se viene formando desde muchos años atrás, incluso desde antes de nosotros nacer. Va formando con nuestra familia,
con nuestro sistema familiar, con los aprendizajes, con los diferentes impactos que vamos teniendo. La personalidad cambia poco desde edades tempranas hasta la adultez y por esa razón se convierte en un potente predictor del desempeño y del potencial de trabajo. Todo lo que hacemos como líderes tiene que ver con la conducta, el comportamiento, la personalidad. Entonces, la forma en que yo administro esas competencias VUCA tienen que ver con el quién soy, con el cómo soy. Y entonces déjenme mostrarle estos elementos. Las 3 dimensiones del potencial se forman desde la profesión, que es única para distintas actividades. Una cosa es ser contador, otra cosa es ser ingeniero, otra cosa es ser un especialista en recursos humanos. Y entonces, dependiendo de esa profesión, nace precisamente la competitividad, que es la profesión como una de las 3 dimensiones del potencial. La otra dimensión es el crecimiento. Y el crecimiento afecta al aprendizaje y al desarrollo. El crecimiento de todo el mundo es diferente. Cómo nos formamos, cómo aprendemos, en cada quien es diferente. Y ahí, por ejemplo, una competencia muy importante está la de la curiosidad. Esos son ejemplos. Profesión, competitividad, crecimiento, curiosidad. Y ahora nos vamos con la dimensión congénita, que aplica en diversos ambientes. Y un ejemplo de esa dimensión congénita es la inteligencia y la autoexigencia. Entonces, si yo quiero las competencias que les mencioné hace un momento, las 6 competencias de liderazgo, VUCA, dentro de estas 3 dimensiones quedarían de esta manera. Entre la profesión y el crecimiento está la competitividad y la aceptación a la ambigüedad. ¿Cómo elimino la ambigüedad? Con información. ¿Cómo puedo ser yo más competitivo? Con mi profesión. Entonces, la investigación me lleva al crecimiento y mi dominio me lleva a ser competente. Por el otro lado, entre la profesión y la dimensión congénita encontramos la adaptación y el enfoque del riesgo. Y por el otro lado, entre el crecimiento y la dimensión congénita, encuentro la curiosidad. Y en el centro de los 3 encontramos la autoexigencia, porque se combina mi dominio, se combina mi curiosidad, mi crecimiento, mi aprendizaje, y se combina también la aplicación en diversos ambientes. ¿Cómo lo aplico en diferentes ambientes? Y entonces, vemos conceptos como que la autoexigencia es la que combina la autodisciplina, un enfoque organizado del trabajo y la capacidad para controlar los impulsos ante lo que otros podrían ceder. Pero ceder no quiere decir que sea malo, porque como les dije en un momentito, ya casi voy a entrar a ver esos espectros. ¿En qué momento yo puedo ser más o menos autoexigente? O adaptabilidad, que nos indica cómo reaccionan emocionalmente los individuos ante el estrés, eventos externos, presiones, reacciones. Curiosidad, que describe cómo las personas abordan la novedad, la innovación, el cambio y la información y los métodos nuevos. Enfoque de riesgo, que indica cómo se enfrentan las personas a situaciones desafiantes o difíciles o amenazantes. Aceptación de la ambigüedad, que nos describe la reacción de las personas ante la complejidad y la información. Situaciones en las que los resultados, las decisiones o las pruebas no son necesariamente obvias. Y la competitividad, que describe el deseo
de las personas por ganar la necesidad de poder y reaccionan al ganar o perder. Yo estoy llevando aquí el tiempo y sé que estamos cortos de tiempo, pero les ruego el favor a los organizadores y a los coordinadores si más o menos me van diciendo cuánto tiempo me podría tomar algunos minutos adicionales. Ahora, Juan Carlos, sí, adelante. pasa nomás. Nos quedan 18 minutos. Ok, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora, en estas competencias y de acuerdo a esas dimensiones que les mostré, no son exactamente iguales ni en todo momento, ni ante cualquier circunstancia. Por ejemplo, hay unas que son más estables porque son más importantes en el manejo. Si recuerdan, la autoexigencia encierra las 3 dimensiones. Y hay otras que son más variables, más contextuales, más de un momento. Y entonces aquí nos las muestra precisamente desde lo estable hasta lo más variable, como son la autoexigencia, adaptación, curiosidad, enfoque, riesgo, aceptación de la ambigüedad y competitividad. Ahora, metámonos un poquito en cada una de estas competencias. La autoexigencia, ¿por qué es importante para el liderazgo? Porque gestiona actividades propias y de los demás, porque piensa en las prioridades de la organización y en sus propias prioridades. Tiene objetivos personales, gestiona la información descendente de forma proactiva y organizada. O viceversa, recuerden, o muy autoexigente o muy poco autoexigente. Y eso lo vemos aquí precisamente en el espectro de la autoexigencia. Una alta autoexigencia tiene metas a largo plazo, objetivos exigentes, es disciplinado, es automotivado, puede ser percibido como obsesivo y perfeccionista. Y también tiene diferentes cristales, ¿no? Oye, qué bueno, es muy exigente. Oye, no, es muy obsesivo y perfeccionista. Entonces, claro, somos seres humanos complejos. O la baja autoexigencia que nos lleva a ser muy adaptables y espontáneos, a un fácil trato y acomodado, a necesitar plazos ilimitados o incentivos para obtener lo mejor de las habilidades. En el caso de la adaptabilidad, ¿por qué es importante para el liderazgo? Porque permite al líder ser receptáculo del estrés, recibirlo, manejarlo, administrarlo, controlar y contener el estrés que se recibe dentro de una organización o una actividad, gestionar el estrés propio puesto, sus dificultades en el puesto, en las dificultades y cambios procedentes del día a día, enfrentarse al estrés y dificultades o cualquier cuestión problemática con otras personas. ¿Cuál es el espectro de la adaptabilidad? Resistente a situaciones estresantes, cuando es muy alta. Tiende a no tomar decisiones basadas en reacciones emocionales. Puede parecer insensible y distante. Depende del cristal con que se mire. Y cuando es una baja adaptabilidad, es emotivo, apasionado, es perceptivo, responde a las emociones de los demás. Por favor, ayúdenme a revisar sus reacciones o sus actitudes en cada momento. Resiliente a situaciones, emotivo y apasionado, tiende a tomar decisiones basadas en reacciones emocionales o es perceptivo y responde a emociones de los demás. Y aquí ustedes mismos, casi que como un checklist, van empezando a descubrir cuáles son las características que cada uno tiene dentro de los entornos VUCA. En baja adaptabilidad puede parecer sensible y poco controlado en sus emociones. Curiosidad. ¿Por qué es importante para el liderazgo? El conocimiento de nuevos e innovativos enfoques dentro del sector, aprende de los avances y nuevas perspectivas, utilizar aquello que funciona dentro de su campo específico de actuación, adaptar y aceptar las propuestas pioneras de acción, cómo se maneja el espectro, cómo es el espectro. Entonces, con una alta curiosidad, revisen sus características, por favor.
aceptan nuevas ideas y disfrutan explorando soluciones alternativas a los problemas, son creativos e innovadores, a veces se sienten impredecibles y pueden distraerse fácilmente, entonces tienen un alto enfoque hacia la curiosidad. Pero si es baja curiosidad, entonces son dependientes y concentrados. Prefieren lo tradicional o los métodos testados y probados. Puede parecer inflexible y un poco aventurado. Enfoque de riesgo. Es importante para el liderazgo tratar los problemas de la forma más constructiva a fin de resolverlos. Coraje en enfrentar temas y riesgos antes que se transformen en problemas. Se requiere también habilidades interpersonales e inteligencia emocional. Espectro del enfoque de riesgo. Cuando es alto, probablemente afronte los conflictos y desafíos proactiva y rápidamente. Busca riesgos y oportunidades. Puede resultar sobreconfrontador o imponer conducta. Y cuando es un bajo enfoque de riesgo, probablemente sea muy cauteloso y cuidadoso en su trabajo, da apoyo y cooperación y puede parecer pasivo y evitando los riesgos. Aceptación de la ambigüedad es importante para el liderazgo porque filtra la ambigüedad y la complejidad de los problemas y da respuestas simples. Capacidad para recibir información conflictiva de opiniones y filtrar las respuestas. Espectro de la ambigüedad. Cuando es alto, aprovecha y progresa en entornos inciertos y desestructurados. Busca información compleja de diferentes fuentes. Puede resultar indeciso y poco claro. Y cuando es una baja aceptación de la ambigüedad, es consistente y metódico. Oye, fulanito es consistente y metódico. Me gusta porque es consistente y metódico. Ojo, pero tiene una baja aceptación de la ambigüedad. Y de lo contrario sería aprovechar y procesar elementos inciertos y desestructurados. Entonces, como decían nuestras abuelas, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. La baja aceptación de la ambigüedad prefiere claridad y orden en el trabajo. Puede resultar meticuloso y terco. Y la competitividad es importante para el liderazgo porque influye en las personas y construye relaciones para alcanzar metas. Busca logros y éxitos en el enfoque laboral. El espectro de la competitividad nos lleva, cuando es alto, a orientarnos a los resultados, ser ambiciosos y motivados, a canalizar la energía dentro del equipo y del desarrollo de la organización y puede parecer rudo y agresivo. Y cuando es una baja competitividad, generalmente cooperador y acomodado, trabaja mejor en un ambiente colaborativo y a veces puede parecer tímido y poco ambicioso. Para los que esperen hasta que yo les dé mi correo electrónico al final y ya estamos terminando, les voy a mandar un ejercicio. Por favor, escríbanme y yo les mando un ejercicio que responden en 10 minutos para que cada uno pueda entender exactamente cuáles son sus características o potencial de liderazgo en el entorno uso. Y así vamos a encontrar la medición, baja, moderada, óptima o excesiva. Entonces, recuerden esto, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Y hay un espectro, cuando es alto o cuando es bajo, tiene significado diferente. Entonces, por ejemplo, vemos aquí la autoexigencia como moderada. Esto es un resultado real. La adaptabilidad o la adaptabilidad, está mal escrito, lo vemos aquí como bajo. La curiosidad lo vemos como moderado. Enfoque de riesgo moderado. Aceptación de la ambigüedad moderado. Y miren, la competitividad de este líder es excesivamente alta. Entonces, de ahí logramos descubrir cuáles son las características que cada uno tiene. Insisto, al final les voy a dar mi correo, quienes me escriban, les voy a mandar un ejercicio para que sepan, lo responden en 10 minutos y después les hacemos llegar el resultado y pueden saber muy fácilmente cuáles son las características
de liderazgo buca que cada uno tiene. Muy bien, ya dirigiéndonos hasta el final, ¿cómo el líder puede adaptarse a nuevos entornos? Primero, con una formación constante, mediante conocimientos adaptados y actualizados, mediante una preparación de cambios, correcta y eficaz capacidad para hacer frente a las novedades y dificultades que puedan aparecerse en el camino, con un cambio de mentalidad, con una visión amplia de futuro, anticiparse a los cambios, mayor sencillez y claridad dentro de la empresa, agilidad y capacidad de reacción. ¿Cómo puede el líder manejar la incertidumbre? Mediante el conocimiento, capacidad de gestión del conocimiento, basarse en un talento innovador, aumentar el nivel de conciencia. El segundo punto es mediante el talento, reciclarse, reinventarse, humanizar los procesos, utilizar las herramientas adecuadas, entender la globalización, asimilando el mundo globalizado como parte de un entorno, parte de la empresa, parte de las actividades y mantener la visión abierta y atenta. Y el otro elemento es la velocidad, velocidad en el cambio, responder a los obstáculos aún más rápido. Y por último, las claves que debe tener el líder y que son indispensables en el manejo de los entornos críticos son la resiliencia, reaccionando ante los retos inesperados, nada de bloqueo, visión holística, campo muy amplio, abrir las perspectivas, optimismo, oportunidades, perspectiva positiva, aceptación, asumiendo y aprenderse a sacar partido a cada situación, a cada oportunidad, y habilidad social como factor humano y valor que éste adopta a la compañía. Al final, ¿cómo desarrollamos los rasgos para mejorar el potencial? No es fácil cambiar los rasgos, pero lo primero es entenderlos. Cuando yo entiendo cuáles son mis rasgos de potencial de liderazgo para entornos buca, entonces yo aprendo a balancearlos y a controlarlos. Pero se puede cambiar las conductas y desarrollar estrategias. Y con el autoconocimiento de las limitaciones del potencial y de sus carencias. En Thomas International trabajamos con diferentes teorías científicas que tienen que ver con actitud e inteligencia, personalidad y potencial, que es las que nos mide características de liderazgo buca, personalidad y emociones, que nos mide la inteligencia emocional, y conducta y comportamiento, que nos mide los patrones de cómo hacemos las cosas en el trabajo. Para todos, y ya si hay alguna pregunta, les doy mi dirección de correo electrónico, y para aquellos que me escriban, no sé, no me aparecen aquí, y para aquellas personas que me escriban, con mucho gusto yo les mando un ejercicio de 10 minutos en el que pueden ustedes posteriormente identificar las diferentes características que cada uno tiene en liderazgo buca. Voy a dejar de compartir la pantalla por si tienen alguna pregunta, y les voy a escribir aquí mi dirección electrónica mientras me ayudan a preparar o a canalizar las preguntas que tengan. Juan Carlos, acá tenemos una pregunta de Francisco Luna. Él quiere saber el nombre del video que tú compartiste. Se llama Crisis Global. Se consigue en YouTube, pero también se los puedo compartir porque es un video que no dice nada, pero la verdad dice mucho. Es muy intenso, es muy y nos pasea por diferentes conceptos precisamente sobre los diferentes entornos críticos. Mi correo es jucamaro@mxintegralmc.com y se los he colocado ahí en este momento en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta, que con mucho gusto aquí ya estamos sobre el tiempo, pero la podemos responder. Si no ha llegado ninguna otra pregunta hasta el minuto, creo que estuvo muy clara tu presentación, muy buena tu charla. Así que te damos muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación.
y por todas las personas que se quedaron hasta esta hora. Acá en Chile ya son las 10 de la noche. Sí, claro, es bastante tarde. Sí. Así que les agradecemos por quedarse hasta el final y escuchar esta muy excelente charla y damos por terminada nuestra primera jornada de nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, los organizadores de HCN, en este congreso, por la invitación, al auditorio que estuvo presente, y espero que nos veamos en una nueva oportunidad. Muchas Que estén gracias a muy todos. bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos.